Hola, saludo y pues segundo video del día y quería pues hablar un poquito pues de mi trabajo y de una cosa que he tenido que arreglar esta semana. Lo que veis aquí no es mi empresa, no es foto de mi empresa, es un tipo de máquina que tenemos en la empresa y que hay en muchas empresas que están en la industria de la alimentación. Yo estoy en una empresa de embotellamiento de agua mineral, Volvic, que es bajo el grupo Danone, y estoy en Francia. Me parece que Fonvela y Lanjaron está bajo, son empresas de Danone también. Y lo que veis es una máquina, pues, donde la utilidad es de poner la etiquetas en las botellas. En mi fábrica, en la línea de producción donde he tenido el problema, la máquina esta sale 44.000 botellas por hora. Es decir, que todo esto es muy, muy rápido y no se puede trabajar con lo que vemos a velocidad nominal, porque son mucha botella cada segundo. Y entonces, bueno, lo que ha pasado es que había una anomalía que se ponía en la pantalla de la máquina, una pantalla informática, un ordenador, y la anomalía era sobre los motores que hay en esta torre. Esta torre es la torre donde se pone la botella y la botella hace un círculo, pasan enfrente de puestos de aquí y aquí hay dos, y aquí hay cola para pegar y también el plástico, porque ahora son plástico, bobinas de plástico de etiquetas, y esta está en cargo de cortar bien las etiquetas, poner la cola bien y ponerla y pegarla bien la etiqueta al buen momento para que sea perfectamente pegada, y esto a 42.000 botellas por hora en el modelo que tenemos en la empresa. Antes, estas máquinas parecían a esto, y las botellas para pegar las etiquetas tenían que, la máquina tenía que dar vueltas, pero también la botella tenían que dar vueltas en el sistema, y esto con sistemas que eran mecánicos. Lo veis aquí, hay una correa, y esto, la utilidad de esta correa era de permitir de dar la vuelta a esto para que la etiqueta está siempre alrededor de todo y al buen momento. Ahora los sistemas mecánicos no existen en las nuevas máquinas, son motores. Cada cabeza que veis aquí, bueno, donde se pone la botella vertical para que no se marche, porque la fuerza centrífuga, me parece que va a ser el término, a 40, pues muy fuerte. Entonces la botella tiene que ser bien apretada de la cabeza, del tapón y pues del culo ahí abajo. Y todo esto dando vuelta. Y esto ahora, pues han cambiado el sistema, eso sí sigue existiendo, esto también raya, pero aquí abajo ya no hay esta correa. Son motores, son servomotores y hay uno por cabeza. En la máquina donde yo he tenido que encontrar donde había la anomalía, tiene 24 motores, más pequeño que esto, ¿eh? Y estos 24 motores están conectados a un sistema electrónico, y detrás del sistema electrónico con un automatismo para, para que se sepa siempre el automatismo dónde, a cuál ángulo está el motor, a cuál velocidad, y para poder mandar siempre los buenos parámetros para empezar la rotación y pararla a la buena velocidad, para que todo está perfectamente sintonizado de manera mecánica para que la etiqueta sea perfectamente puesta. Y lo que pasaba, pues, es que llegó un momento, y eso hacía ya un par de semanas que había el problema, es que de vez en cuando había motores de estos que se ponían en anomalía. Y pues lo que hemos hecho, porque es mucho trabajo intervenir en esto si hay un problema, lo que hemos hecho, porque ha pasado 2 o 3 veces la anomalía, muy poco, eran de verificar algo, porque como veis, esto es un sistema que está en rotación. Y entonces hay que hacer pasar informaciones de un sistema fuera de la máquina adentro. La máquina es un sistema que está en rotación. Si son cables que van directamente a los motores, del armario al motor, pues lo que va a pasar
dándole la vuelta al cable una o dos vueltas de la máquina, pues el cable se va a trastornar y, se va, se van a morir los cables, se van a cortar, se van a poner en cortocircuito. Esto en una o dos vueltas de la máquina nada más. Y entonces, en estos sistemas utilizamos uh, lo que veis aquí, lo que llamamos junta rotativa eléctrica. Esto está en el centro de la parte que da la vuelta. Hay una parte que está conectada de manera mecánica con la parte fija y otra que se puede cambiar. Y dentro hay, vamos a ver si encontramos una imagen, hay pistas como aquí. Y también pues hay, no sé el término exacto, pero como un paine, pero metálico, su función es estar en contacto con la pista. Y estos sistemas los encontráis en los viejos motores de los agitadores, en los, alternadores de coche. Y funciona muy bien, pero eso, bueno, también necesita mantenimiento. Y lo que pasaba, porque es lo que ha pasado antes, pues estos componentes duran pues bastante tiempo, pero llega un momento a donde si están viejo, se ponen negras las pistas, se pone también el metal, se está quitando y entonces los contactos no son perfectos. Y lo que hemos hecho con mis colegas es tomar un producto y limpiando las pistas y después siempre arrancar la máquina correctamente duran muchos días. Pero bueno, he tenido la mala suerte que el sistema nos ha puesto, no quería ponerse en marcha y teníamos unos 7 motores que tenían anomalía y no siempre los mismos. Y entonces, pues, era complicado, porque si era un motor, va fácil. Cambias el motor, el cable del motor, pero siempre cambiando. Y entonces, pues, limpiando. Pero bueno, no pasaba la cosa. Entonces, he tenido que decirme, bueno, ¿cómo vamos a ver si encontrar la cosa de este problema? Y lo que me has dicho es que hay cables que que salen ahí abajo y que van bajo la máquina. Y cuando miramos aquí por debajo, si hay motores abajo, es que hay los cables abajo. La primera cosa que he hecho es verificar las conexiones, porque estos motores están conectados unos con otros en una red CAN. La red CAN es un sistema electrónico informático de mando y de recepción de datos por una red que está muy utilizada y siempre utilizada en los coches, pero también en la industria. Y todos los motores, todos no, son por 7 en mi máquina, en la máquina de mi fábrica, me parece. 7, me parece que son 7 o 8, no sé, no me acuerdo. Y bueno, están todos conectados y hay un cable cada 7. Y pues he verificado los conectores, no he visto nada. Y me has dicho, pues, a ver si no hay un problema. Y los cables suben de ahí arriba, vienen de arriba y bajan en el centro y van abajo. Y como los cables pequeños de junta de motores a motores no tenían nada, los motores no eran siempre los mismos que tenían la anomalía, el sistema de junta estaba limpio y no parecía destrozado en cualquier parte. Pues la única cosa, y siempre cuando hay un problema que es complejo, hay que ir a lo más fácil, lo más evidente. Pues lo que me has dicho, es posible que el cable que pasa ahí sea demasiado largo y como es un cable que da vuelta con el sistema, si es demasiado largo, puede ser que está en contacto con la parte fija de la máquina. Y poco a poco, pues el cable en contacto con esto se destrocea, se quita la protección, se quita también la parte metálica que hay alrededor porque del blindado
Y llega un momento a donde puede llegar el blindado con el cortocircuito con los cables que hay dentro y hay unos 10 cables en el cable de pequeña sección, una parte que es para la potencia del motor y otra parte para la comunicación del motor con los otros motores y con la carga electrónica. Y me has dicho, puede ser esto. Entonces hemos quitado las protecciones abajo de la máquina. Como el motor, el defecto, la anomalía era del motor 17 a 24 y te estoy cambiando. Me he dicho, ponme la máquina al puesto 17 y me voy a ir a verificar esto. Hemos abierto lo que se podía abrir y mirado. He cogido el cable bajo porque no podía ver ni con la lámpara, esto estaba mucha grasa, todo eso. Y he sentido que había una cosa extraña. Entonces he cortado no el cable, pero los sistemas para que el cable sea tendido y que no se mueve, para poder verlo. Y cuando lo he tirado por mí, pues ha pasado lo que pensaba. El cable hacía un montón de meses, puede ser, que estaba en contacto permanente con la máquina y había un mecanismo de erosión. Vemos si el término es bueno. Erosión, perfecto, ¿veis? Francés, español. Y pues el cable estaba muerto y habían por un momento uh, cortecircuitos de motores con el sistema o de sistemas de informaciones y esto pues dependiendo de la posición y del ángulo de la máquina, porque el contacto no era el mismo a todas las partes. Esto también porque había grasa en la parte escondida. Y entonces la grasa, como es es un material, un componente que no permite la transmisión del corriente, si hay más a un sitio a otro, pues esto cambia los mecanismos de cortocircuito de un cable, del cable contra la parte metálica de la máquina. Hemos cambiado el cable que iba en una caja que estaba ahí arriba, bastante grande caja, y había unos 4 cables, no sé, 3 o 4 cables que bajaban de potencia y de alimentación. Le hemos cambiado, no ha necesitado una hora, y pues hemos dado al botón para inicializar el sistema y pues se ha puesto a funcionar. Bueno, es un ejemplo de lo que hago en mi trabajo, que lo que hago de lo que hago desde unos 30 años, con un corte de 3 años, para hacer una experiencia en el mundo científico de la fisiología en el deporte. Y sigo trabajando en esto. La mayor parte de los sistemas ahora donde tengo que intervenir, pues son sistemas informáticos, automatismo, servomotores. Por ejemplo, anteayer he tenido otra anomalía, era una máquina con servomotores y había una desintonización de la parte mecánica y eléctrica y entonces había un mecanismo que venía en choque con otro. Y esto porque se habían desintonizado los mecanismos y eso porque había un pedazo de madera que se había puesto dentro que había trancado el sistema y la correa que estaban en conexión y en contacto con el motor habían saltado y entonces las posiciones reales que daban los servomotores y la física no eran las mismas y por esto pues sobrepasaba su posición y se ponía en contacto de un automatismo a otro. Y he tenido que modificar los parámetros la primera vez con el sistema una pantalla para ajustar para que se pare antes y también inicializar lo equivalente de la distancia de movimiento. Y esto ha arreglado el problema y después hemos visto que había un pedazo de madera, lo hemos quitado y he hecho la manipulación informática al revés. Bueno, ya ves, es mi trabajo, es muy interesante porque tenemos uh, unas máquinas importantes, tenemos unas 12 en cada línea de producción. Tenemos 10 líneas de producción y no son iguales cada una. Entonces las anomalías, aunque hay mucho mantenimiento preventivo, correctivo, pues siempre hay y cada año son más complicadas porque con la tecnología, antes
todas las transmisiones de movimiento eran por sistemas mecánicos, correas, piñones, etcétera. Ahora siempre los elementos tienen su propio motor, su servomotor, y hay una sintonización de las posiciones de uno a otro siempre y procesos para esto. Y cada vez que tenéis que cambiar un motor, tenéis que inicializar esto. Y todo esto funciona con redes, muchos tipos de redes diferentes y con tipos de automatismo diferente, que sean, por ejemplo, Siemens, ahora son los que tenemos mucho en la empresa. Antes eran Telemecanique, que ahora es Schneider, que tenemos menos. Y bueno, la cosa es muy, muy complicada. También con los sistemas informáticos, para cuando tenemos problemas y cuando conseguimos a leer, a tener la solución, a entender lo que pasa, nos conectamos con ordenadores. Y como hay varios tipos de pantalla, de ordenadores, de automatismo, de variadores, etcétera, etcétera, pues los ordenadores tienen que ser compatibles siempre con todos los sistemas y los software tienen que tenemos tener las varias versiones para que sean y funcionan con los tipos de automatismo, de pantalla, etcétera. Es un lío permanente y además los cables, tipos de cable diferentes. Antes era fácil tener casi todo en la cabeza y ahora pues hay tanta cosa que saber y eso no es una parte únicamente del trabajo, pues es que tenemos que tener documentos a disposición para recordarnos, si necesario, las operaciones. También porque cada sistema tiene ahora su clave, su clave secreta para que únicamente la gente que tiene la competencia o la responsabilidad de modificar los parámetros pueden hacerlo. Mucho variedad, mucha dificultad y pues sé que en Francia la mitad de las empresas que utilizan competencia en tecnología como las mismas están buscando a técnicos y no las encuentran. Falta en Francia mucho técnico en automatismo, en electrotécnica. No sé cómo está la situación en España. Veo que hay ofertas de empleo, que sea en Alicante, que sea en Tarragona. No sé si, bueno, no lo sé. Me interesa tener su punto de vista y si estáis en responsabilidades de empresa o si estáis trabajando, me interesa saber un poco cómo está la situación en España. Saludo.